3 de la tarde con 39 minutos y bueno, ya lo están viendo, a los que nos siguen a través de YouTube y a la señal, por supuesto, en video, ya vieron a los tremendos invitados que tenemos en este contexto, por supuesto, en la Feria Internacional del Libro, Grupo Fórmula presente. Y bueno, pues primero le cedo la palabra al colaborador de este espacio, tiene su club de lectura y ha sido nuestro reportero estrella estos días desde la FIL, y es caminar de verdad con un rockstar por acá con el que todos se encuentran. Es transversal, mi querido Pedro Ángel Palou, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal esta feria? Muy bien, Javier, realmente distinta en todos sentidos, a pesar de ser la misma, ¿no? Muchos más niños, hoy en la mañana quedamos apabullados, pero es muy bueno, ¿no? Me ha tocado, por ejemplo, ayer en una de las presentaciones, me tocó que se acercaran a firmar un libro y me dijo, yo vine y usted le firmó un libro a mi papá y vine de niño acompañándolo y ahora yo quiero mi libro para mí y se lo voy a ir a enseñar a mi papá. O sea que esta cosa de la Feria del Libro de Guadalajara es cierto que ha formado lectores, ¿no? Y es incontrovertible, ¿no? ¿Tu primer feria cuándo fue? Cumplo 30 años el próximo año, 29 años. Volpi y yo firmamos 2 ejemplares, uno cada quien, a la misma persona. Después de una hora de estar en el stand en ese entonces de Patria con Sandro Cohen. Excelente historia y también nos acompaña y para nosotros es un verdadero privilegio. Luna Miguel, bienvenida. ¿Y cómo estás? ¿Qué tal? Es la 5ª Feria Internacional del Libro. No tantas como las tuyas, ojalá llegue a tantas. Sí. Vas a llegar. Y sí vino con más lectores, perdón Pedro, pero sí vino al inicio con muchos más lectores. Bueno, no te creas, la primera vez que vine ni siquiera estaba invitada a la FIL, me colé. O sea que no había ni un lector. No había ni un lector todavía. Oye, ¿y cómo te ha ido en las presentaciones? Ayer estuviste presentando. Cuéntanos cómo te fue, Luna. La verdad es que muy agradable porque vengo a presentar un libro cuyo uno de los temas presentes es la censura, la cancelación, pues temas polémicos, ¿no? Sí. Y entonces eso hace que las conversaciones siempre sean moviditas. Moviditas por decirlo menos, la verdad. Eso es. Tiene una legión de lectoras y lectores espectacular. Y yo creo que eso es para lo que sirve la Feria Internacional del Libro. Es una provocación constante. Y en este momento en el cual lo comentaba Pepe Woldenberg hace unos minutos, en donde decías, híjole, parece que hay un golpe que se quiere venir de acabar con la pluralidad, de tener un monolito analítico nada más, en donde el que piensa como yo es el único que puede entrar al reino de los cielos y nadie más. Entonces, que haya este tipo de espacios, que se puedan dar este tipo de conversaciones. Ahorita ya lo hizo mi querido Pedro Ángel Palou, porque claramente está muy bien entrenado para, en los momentos en los que se dice incensurable, aquí está. Es de Editorial Almadía, es un ensayo. Y platícanos un poco de eso, de lo que provocas en este ensayo, Luna. Bueno, básicamente me inventé a una profesora, que ni siquiera soy yo, que es la narradora de este ensayo, ficción, ensayo mágico, por llamarlo de otra manera. Le puse a hablar en un congreso también inventado sobre el placer y la censura. Y en este mundo en el que sucede este ensayo, el libro Lolita de Vladimir Nabokov está censurado, pero no censurado por un gobierno, por un político, por una institución, sino que se nos ha olvidado, parece que se ha borrado de la mente de las personas, ¿no? Esa es para mí una de las peores censuras que existe, el olvido provocado además, ¿no? Y esto lo hemos vivido con tantas escritoras a lo largo de la historia. Precisamente la primera vez que vine aquí a Guadalajara yo no sabía ni quién era Elena Garro, porque allí en España nadie nos había hablado de ella, ¿no? El silencio es el peor de los olvidos y la peor de las censuras, ¿no? Y eso es un poco lo que intento trabajar aquí, ¿no? Cómo seguir recuperando las obras que merece la pena leer, a pesar de que a veces nos dicen que no podemos leerlas porque no va con la corriente del pensamiento del momento. ¿Qué te produce esto, Pedro? Específicamente, ella toma el pretexto de Nabokov, pero ¿qué te produce todo esto que nos está diciendo? Dice, ella lo pone, esta presentación, en un no tan lejano 2029, en este congreso inventado, pero que vas leyendo las páginas y muy Borges. Pero ¿qué te provoca el tema de la censura también a ti? Pues yo vivo en Estados Unidos, Luna, entonces estoy viviéndolo de manera cotidiana. Claro. Y uno de los datos que más me sobrecoge, que yo quería traer aquí a esta charla, es en la última encuesta del Pen Club en Estados Unidos, el 75% de los escritores norteamericanos afirman autocensurarse. Y de ese porcentaje, el 11%
dice que no escribe ya ni por equivocación de un tema polémico. O sea, yo vivo en un país en que ya, incluso el New York Times acaba de meter una demanda ayer al Pentágono por la primera enmienda a la libertad de expresión, por no dejarlos reportar directamente desde el Pentágono, ¿no? En un país que está absolutamente censurado. Y el caso de Nabokov en Estados Unidos es muy impresionante, pero me tocó y un poco ligándolo para dejarte hablar, me tocó hace poco, relativamente unos 5 años, que estaba visitando Estados Unidos Laura Freixas y ella proponía ya no leer directamente Lolita. Sí, hay una mención directa, aunque un poco velada, porque como el libro está censurado en la ficción de 2009 a 2029, todo lo que se produjo alrededor de Lolita en esos años, por ejemplo el libro Territorio Lolita de Ana Clavel aquí en México, claro, pues todo eso yo, aunque lo menciono en la bibliografía, no lo puedo mencionar en el texto porque faltaría a la ficción. Exactamente. Entonces, lo que propongo aquí es precisamente a un personaje de ficción que recupera algunas de estas frases horrendas que yo he ido escuchando a lo largo de los últimos años, ¿no? Como que, por ejemplo, Lolita nos hace olvidar que violar está mal, ¿no? Y yo creo que quien piense eso es que no se me ocurre cómo puede alguien pensar eso. Común, alguien con sentido crítico y con una lectura crítica, ¿no? Entonces, esa autocensura, o sea, la autocensura también viene en la lectura. Prohibirse a uno mismo leer un clásico también es un acto de autocensura. No solo en la escritura, también en la lectura. Ambos tienen muy palpable el tema de los jóvenes. La cantidad de jóvenes que fueron el día de ayer a tu presentación y filas y filas para firmar el libro. Y quería si esta es una pulsión joven, es una pulsión de los tiempos, es una pulsión que crece en un lugar como puede ser una preparatoria, una universidad. Es a través de redes sociales que se disemina esta censura o autocensura. Tú también estás en una universidad y estás todo el tiempo enfrente de un salón. ¿Qué decir sobre esto? ¿Quién o de dónde nace esta chispa? Pues nace muy probablemente, depende del país, pero en buena medida nace de las ultraderechas, nace de la idea de que el pensamiento crítico, la diversidad, la oposición es impensable, ¿no? Y yo pensaba ahora que ella hablaba de su personaje, que en buena medida, aunque es otra, el contexto es también Elizabeth Costello, claro, por supuesto, de Coetzee. Sí. Y en el libro de Coetzee, hay un libro de Coetzee que yo quería traer a la plática con Luna, que se llama Giving Offense, y que es un libro sobre la Sudáfrica, de la apartheid, los escritores, y lo que se pregunta Coetzee ahí es ¿por qué tú puedes ofender? Que yo creo que es como tú también lo haces, da un poco la vuelta a la censura. Sí. ¿Qué es lo que ofende tanto? Exacto, sí. Sí, también estaba pensando que más allá de Estados Unidos o de las cancelaciones en México y en España, estaba pensando, has hablado de los gobiernos de extrema derecha, ¿no? Y he pensado evidentemente en Argentina y he pensado en el caso de Dolores Reyes, ¿no? Donde precisamente es en las escuelas donde no se permite que en las bibliotecas esté Come Tierra, ¿no? Que es un libro maravilloso y fascinante que denuncia, de hecho, el femicidio, ¿no? Es un libro sobre una denuncia de los terribles femicidios en los suburbios argentinos, ¿no? Entonces, uno de los motivos de la censura, en este caso, era que no querían que los niños, que los menores, lean un libro con ese contenido sexual. Y es como, no es un contenido sexual. Para empezar, ¿qué pasa? Porque los niños conozcan el sexo cuando lo que nos falta es la educación sexual. Eso para empezar. Y por otro lado, reducir también la violencia a que como hay violencia los niños no pueden leerlo. ¿Cómo van a tener herramientas los niños luego para denunciar sus propias violencias, ¿no? O sea, es una especie de pez que se muerde la cola de la manera más horrible. Y también me hacías pensar en que precisamente los sectores más perseguidos, las censuras más grandes están siendo hacia esos niños, ¿no? Donde más se prohíben libros es en los institutos y en las universidades. Donde más se prohíbe el pensamiento libre y crítico es precisamente en las infancias, ¿no? Y eso es la censura del futuro también, ¿no? Porque si a los niños no les dejamos leer, le va a pasar como la Lolita. Exacto, sí. La voz que están escuchando es de la escritora Luna Miguel, una escritora jovencísima que vive entre Barcelona, Madrid y el mundo también, se la pasa viajando.
y también está nuestro colaborador, por supuesto, de todas las semanas, mi querido Pedro Ángel Palou. Y bueno, pues un poco siguiendo con esta conversación, también tienen muchísimo, por supuesto, una red de amigos, compañeros, colegas, escritores, y por supuesto es impresionante ese 11% que dice yo me autocensuro. Esto con un dato de una sociedad que le encanta medirse, que es la de Estados Unidos. Sí. Pero me encantaría saber del tema latinoamericano. Ese pulso también, si tienen ustedes, de decir, híjole, iba a escribir esta historia, iba a escribir este ensayo, que el ensayo, pues a mí me parece un género literario minotaurico, en donde todo cabe y en donde todo se vale, digamos, sí. y que eso va perdiendo cierta fuerza también. Eso es algo que se recupera con el paso del tiempo, tiene que pasar una ola distinta. ¿Cómo se recuperará tal vez esa valentía y esa audacia, Pedro? En buena medida que la posibilidad que tienen ahora las publicaciones digitales de volver al periodismo serio, de largo aliento, no a los pequeños artículos, no a lo que decía Christopher Hitchens, que era el nuevo periodismo de lobby de hotel, sino otra vez el gran reportaje de 20, 30 páginas, que ahora además no cuesta porque no te lleva páginas. Cuesta pagarle al colaborador y hacerlo bien, pero no te gastas 20 páginas de una revista. Yo creo que ese es uno de las grandes alternativas, volver a la publicación digital de largo aliento, donde volvamos a pensar y a tener un poquito de más atención de la que le damos al feed de nuestras redes sociales. Sí, yo creo que es el tiempo de las ideas. No sé si aquí está pasando lo mismo, pero en España, por ejemplo, aunque quieren quitar, y de hecho la van a quitar, la filosofía de las preparatorias, precisamente cada vez más los alumnos, la gente joven está empezando a estudiar carreras de filosofía. Es decir, la gente quiere ideas, quiere pensar, quiere saber pensar por sí misma, que es justamente cuando se lo quitamos, lo reclaman, ¿no? Y esto me lleva también a que precisamente, quizá coincidiendo con esta cosa que estás diciendo de los medios y del texto de largo aliento, al menos en España está muy de moda el Substack, por ejemplo, ¿no? Que de repente es una red social que vuelve un poco al fenómeno blog, al texto largo, sí, reflexivo, a la reseña del libro, que no es solo te recomiendo este libro, sino reseñas de verdad, críticas amplias, lecturas de verdad. Y todo eso es gente muy joven, ¿no? Gente que tiene miedo a que le sigan quitando recursos y por eso se los inventan ellos en redes sociales. ¿Leyeron lo que ustedes quisieron toda su vida o les prohibieron algo? Un libro, Pedro, no vayas a tocar ese libro, no lo vayas a leer. ¿Qué es lo peor que puedes hacer, no? De decirte de adolescente, no se te ocurra, de verdad, Luna, leer o tocar este libro, porque dices, sí, ya se convirtió en el mayor deseo. ¿Pero tuvieron algún tipo de censura durante su crecimiento, Luna? Mira, lo siento, poned un pito cuando diga este pim, ¿no? Porque a mí mis padres me prohibieron 2 libros. Uno, una antología de poesía sobre el suicidio, que a mí me parece que un adolescente conozca los textos que han escrito suicidas puede ser interesante precisamente para prevenir. Y por otro lado, me prohibieron las 11.000 vergas. Sí, y bueno, en fin, pues nada. Aquí estoy, pero lo leíste. Sí, por supuesto. Yo tuve la suerte de tener un papá que tenía una muy buena biblioteca y estaba a la disposición de todos, pero lo curioso es que en vez de prohibirme, cuando veía que yo leía demasiada literatura policíaca de tal tipo, ¿verdad?, se asustaba y llegaba En busca del tiempo perdido. Bien, me lo ponía en la cabecera de la cama. Entonces, más bien le preocupaban mis lecturas de los subgéneros, que a mí me encantan. Me sigue pareciendo que una de las grandes tragedias de la literatura mexicana es que no tenemos subgéneros, que el escritor mexicano se la toma muy en serio y no hay novela policíaca, no hay novela de horror, y por lo tanto tenemos muy pocos lectores, ¿no? Entonces yo sigo creyendo en los subgéneros, que no me los prohibieron, pero veladamente me decían, lee clásicos, muchachito. A ver, para ir cerrando esta conversación, de verdad para mí es un privilegio y es lo que amo de la radio, que la radio te permite tener estas conversaciones de un poco más de aliento. Luego la televisión tienes 2 minutos para decirnos ya se te acabó, pero no, qué bueno que podemos darnos estos espacios, más en la Feria Internacional del Libro. Luna, y siempre decimos que en esta época del año pues es el intercambio de libros en el trabajo y con la familia, y sí nos gustaría que nos dijeras uno de tus libros que dijeras es un buen intercambio
en esta Navidad? ¿Cuál sería que recomendarías y les dirías, oigan? De producción propia. De producción propia. Vale. ¿Cuál regalarías? Una fábrica de producción propia, sí. Pues mira, ya que hemos hablado demasiado de Incensurable, voy a seguir recomendando algo de Almadía, que es Leer Mata. Leer Mata. Que es mi anterior ensayo, que tiene mucha relación con este, y es un ensayo sobre la lectura peligrosa. Me encanta. Leer Mata como... Ya, necesario, tenemos que ir a conseguirlo. Ahorita le estoy diciendo a mi esposa que está aquí anotando todas las recomendaciones. Pedro, de tu vastísima biblioteca, ¿cuál es un libro que regalarías en un intercambio tuyo? Mío. Yo creo que El dinero del diablo. Este libro que creo que es cada vez más actual, del papel de la Iglesia en el Holocausto y de ese concordato con Mussolini y con Hitler que nos trajo a la Segunda Guerra Mundial, porque se están haciendo acuerdos por lo oscurito en este momento y sería muy actual que leyéramos lo que pasa en Ucrania, lo que pasa en Medio Oriente, a la luz de lo que realmente los poderes fácticos están negociando y que no sabemos, pero que vamos a saber después. Pues qué delicia de conversación, de verdad. Luna, Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Tienes alguna presentación en la Ciudad de México? Sí, el lunes presento con Aura García Junco, Incensurable, y estos días estaré por aquí acompañando a muchas cosas. Vaya. Bueno, que siempre llena de fans con muchísima razón. Y también, mi querido Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos. Sé que tienes varias presentaciones y sabes que esta es tu casa siempre, querido Pedro. Luna, Pedro, gracias de verdad por esta extraordinaria conversación. Nosotros nos vamos, pero el día de mañana estamos por aquí a las 3 de la tarde en Hoy es Risco. Pásela muy bien.